Prosigo. Les hablaba entonces de los modos de interpretación del drama desde el punto de vista económico, político y social. Lo que hay que hacer en ese aspecto es tratar de averiguar, les decía, cómo es el entorno en esos tres aspectos, y para eso hay mucha literatura que uno tiene que acudir. Les sugiero siempre que entran a Google, de nueva cuenta se los comento, que busquen PDFs avalados por universidades de prestigio y no quedarse con la información superficial que les pueda dar esa buena herramienta de trabajo, porque sí es una herramienta de trabajo, pero hay que saber ocuparla. Yo les quiero recomendar, por ejemplo, este libro, Historia Social de la Literatura y el Arte, de Arnold Hauser, en donde hay diversos estudios a lo largo de la historia, precisamente desde el punto de vista social, político o incluso económico. Eso nos sirve mucho para desentrañar cuáles son las intenciones del autor y de la obra. También se puede abarcar desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista del autor, desde el punto de vista de la obra en donde está ubicada. Porque a veces el autor hace un estudio de este tipo para poder escribir una obra de teatro, porque la va a situar en otra época que no es la suya. En fin, luego les había platicado también el aspecto teleológico, que quiere decir cuáles fueron las intenciones del autor al momento de escribir su obra. Y para eso lo que nos ayuda mucho es conocer la historia del autor. Hay que sumergirse en la biografía del autor para poder saber cuáles fueron sus intenciones y nosotros hacer una interpretación de esas intenciones. Creo que está más que trabajado de parte de ustedes este aspecto en cuanto a sus respectivos autores, en cuanto a Molière y en cuanto a García Lorca. No voy a abundar más, pero de eso se trata y es lo que uno tiene que averiguar para poder estar ciertos en cuáles son las intenciones del autor al escribir determinada obra. Muchas veces al autor se le pueden escapar algunos aspectos y uno puede dar su propia interpretación. En fin, el otro modo que lo había olvidado la vez anterior y que es muy importante es el método lingüístico y semántico de interpretación de un texto. Para eso es importante que nosotros hagamos un análisis de las palabras que utiliza el autor, de las frases que utiliza el autor, de la sintaxis que ocupa el autor en determinados pasajes. Nosotros nos tenemos que volver unos lingüistas en el momento de estar analizando la obra para saber por qué ocupa determinado lenguaje. Nosotros tenemos que acercarnos al lenguaje y ese es algo que nosotros debemos también de abordar con libros especializados, con cierta literatura especializada, para que nos acerquemos a eso. Va a ser difícil y lo acabo de ver con un ejemplo muy claro, no voy a decir quién, pero si a nosotros se nos escapa el significado de determinadas palabras, lo más seguro es que no sepamos qué estamos diciendo. Y entonces se nos va a escapar nuestro método de interpretación de la obra. Por eso es importante que nosotros también tengamos bases para poder hacer una interpretación desde ese punto de vista, en ese sentido. Si tienen dudas, por favor díganme. Por último, y no menos importante, al contrario, muy muy importante, es el método filosófico. Hemos hablado suficiente en las clases, bueno, todavía hablaremos más de la filosofía y cómo nos puede ayudar para nuestro trabajo actoral. Entonces, pues es muy importante acercarnos a qué filósofos prevalecían en la época de nuestra obra, en el momento en que sucede nuestra obra, cuáles eran las posturas éticas o estéticas o filosóficas que reinaban en el momento en que acontece nuestra obra. Es importante saberlo, por lo menos tener una
buena idea de qué es lo que mueve al autor. En fin, ya me volví a alargar. Les voy a mandar esta cápsula. Les prometo que ahorita ya me voy a ir a pegar un regadrazo después de hacer ejercicio. Y si tienen dudas, por favor, díganme.